Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Hay una víctima poco reseñada de la revolución castrista. ¿Cuál? La música. Ay, Dios. Tú sabes que eso es una paradoja, Daniel, porque Sí. teníamos una discusión esta semana, un grupo de amigos, donde está una respetada colega que tenía debilidades por la nueva trova cubana. Y yo asomé porque a mí no me da ¿Y pena. tú? Pero es que sí, tú también tienes tu porque yo también tu tengo desviacionismo trovístico. Y yo digo, qué comunista este tipo, qué comunista, pero la canción es tan bonita que de verdad, bueno. Pero fíjate tú, más allá de eso, de que a la gente le guste o no la trova cubana, la nueva trova cubana, etcétera, la música, las manifestaciones culturales, pero en particular la música cubana, fue víctima del castrismo. Porque por varias razones, ¿no? En principio, lo que atraía a los viajeros a Cuba era la fiesta, los casinos, los cabarets. Era leyenda el Tropicana, era leyenda esos sitios donde la gente iba a bailar los ritmos cubanos, porque estamos hablando de una época en que para tú escuchar un ritmo cubano tenías que escucharlo de un cubano. O sea, tú para escuchar mambo, tú tenías que escucharlo en cubano, y todos los artistas que fuera de Cuba montaban orquestas, tenían que traerse un cubano o buscar la manera de imitar lo que se hacía en Cuba. Por ejemplo, Billo Frometa, para la Billo Caracas Boy, se trajo en determinado momento a uno de los personajes que en medio de la revolución pasaría al ostracismo casi absoluto hasta el fenómeno del Buenavista Social Club, Pío Leiva, el Pío mentiroso. Pío Leiva grabó con Billo la famosa canción El pescador de Margarita, que es la canción que yo normalmente le cantaba a los fanáticos de los Tiburones de La Guaira cada vez que jugaban con el Caracas y perdían. Porque era el pescador de Margarita que llegó con su atarraya, y cuando se acercaba hasta la playa solo pescó una pobre sardinita. Entonces era una cosa bien particular para cantárselo a los fanáticos de los Tiburones. Pero el danzón, el cha-cha-cha, la guaracha, el son, esos eran géneros de la música cubana, la rumba. Y como estaba identificada con ese estilo de vida, y sus principales artistas además eran conocidos por estar en los grandes cabarets de Cuba y por ir además como producto de exportación a los grandes salones y cabarets de Nueva York, de México, de Caracas y del Caribe, la revolución los convirtió en enemigos. Los convierte en enemigos porque lo primero que hace es cerrar los sitios de esparcimiento, porque eso eran sitios de una cosa horrible, decía Fidel, que habían convertido a la isla en el burdel de los gringos. Debe ser que ahora no hay prostitutas. Entonces, no, porque los sacó de estos establecimientos y convirtió a la isla completa en un burdel. Diría él, no, que mi problema era con los burdeles, no con la puta. Pero el asunto es que pasaron dos cosas. Los artistas tenían que tomar una decisión. Se iban y continuaban su carrera, pero no regresaban jamás a la isla, o se quedaban y se asimilaban al sistema y hacían lo que el sistema les pidiera. Hubo unos que tuvieron suerte. Las dos decisiones son terribles. Sumamente terribles, pero está demostrado que les fue peor a los que se quedaron. Porque los que se quedaron, al tener que asimilarse,
fueron testigos de cómo en poco tiempo la revolución acabó con los géneros que ellos tocaban, los convirtió en cosas de segundo orden y empezó a promover la nueva canción, la nueva trova y los nuevos ritmos. Por esa razón es que tú ves como, con la excepción notable de dos personajes que se murieron a tiempo, pobrecitos, ¿no? Benny Moré y Roberto Faz, que era su gran competidor. Roberto Faz tenía un poquito más de éxito en la televisión porque era blanco. Sí, porque el racismo en Cuba era una cosa particular, ¿no? Y pero, sobre todo, pero ¿qué pasó con Benny Moré y Roberto Faz? Que en se murieron. Respecto de... ellos se quedaron, continuaron su carrera, inclusive se les permitía viajar, pero se murieron temprano los dos, murieron en los 60. Sí. Barbarito 10 quedó suspendido en el tiempo. Barbarito 10 quedó en el danzón y se convirtió casi que en una pieza de museo. Ay, Barbarito 10. Cantando es que danzón. Mayoría, Daniel, pero el danzón se murió como género. Sí, bueno, se murió al punto de ese cuento que yo siempre he hecho, ¿no? Del cuento de Héctor Lavoe en una fiesta, pidiéndole me imagino que era un cubano de edad, porque era un tipo ya mayor, pidiéndole que la orquesta de Willy Colón, cuando Héctor todavía estaba con Willy Colón, tocara un danzón. Y no había. El único danzón en el repertorio de los 8 o 10 discos que grabó Héctor Lavoe con Willy Colón es el danzón, creo que es Soñando Despierto. Soñando Despierto. Y Soñando Despierto. Que ni siquiera es un danzón, sino que le meten un ritmo de danzón en el medio de después de la moña. Tiene un pedazo que es un danzón porque es lento. ¿sí? Entonces, sí. Lo que ocurre es que la mayoría de los que se quedaron, Daniel, sufrieron lo peor que puede sufrir un artista, que es la condena, ni siquiera la asimilación, aunque la asimilación es terrible porque te supedita todo tu talento creativo a un órgano que está por encima del bien y del mal, que es la tiranía. Pero lo peor para un artista es la anonimidad, el anonimato, porque el anonimato te lleva a que esa labor, eso que tú tienes dentro, que te hace ser artista, que te hace querer exteriorizar algo, se quede en 4 paredes o en un público de 10 personas, de tu cuadra, de tu barrio, y se perdieron artistas extraordinarios. De hecho, la mayor prueba de esto, y siempre se dijo, la gente lo vino a descubrir y fue en los 90, es que muchos artistas se ven con el anonimato cuando surge el fenómeno de Buenavista Social Club, porque eran artistas de 80 años, de 75, ya creo que no queda ninguno, ya murieron casi todos. No, queda el menor del gran fenómeno, que era Elías Ochoa, el líder del Cuarteto Patria. Artistas que la gente piensa, los que llegaron tarde, que es que no, esos viejitos se pusieron a tocar, uno cantaba, el otro se puso a tocar el 4, a los 80 años, oye, qué cosa tan bonita. No, mi amiguito, estos son artistas que venían de la década de los 50 y de los 60 y que con la llegada a la revolución se quedaron en la isla, siguieron haciendo música, pero siguieron haciendo música para su barrio, para un colectivo cultural. Y a veces ni siquiera, porque fíjate, de los grandes que lograron sobrevivir, fíjate, el Casino de la Playa inclusive desapareció. La Orquesta Casino de la Playa. La Orquesta Casino de la Playa. Grabó pocos discos y desapareció. Claro, pero desapareció. La Orquesta Aragón quedó también ahí suspendida en el tiempo, que cuando se quiso modernizar y meterse en los nuevos ritmos, ya fue muy tarde. En el famoso disco que hicieron, no recuerdo cómo se llamaba el disco, pero es un disco muy importante porque es quizá el último disco que pegó de la Orquesta Aragón, donde ellos incluyen un tema, Tormenta en la Loma se llama ese disco, donde ellos incluyen un tema versionado de Cristóbal, que fue popularizado por Cristóbal Jiménez, Una casita bella para ti. Ellos ese tema es un tema que es una versión maravillosa que hacen la Orquesta Aragón a ritmo de guaracha, cha-cha-cha. Es una cosa maravillosa que hacen ellos, pero ya fue muy tarde. Luego el Septeto Nacional Cubano. Bueno, esa pobre gente se fue muriendo y cuando se murió el primero dejaron de hacer septeto porque ya eran 7, ya no pueden, ¿no? Claro. Luego tenías el tema de Barbarito y suspendió en el tiempo. El caso quizás más triste desde mi punto de vista fue el de Celina y Reutilio. Porque claro, sí. Celina quedó casi que como
ni siquiera como una pieza de museo, sino casi que como una pieza de circo, lamentablemente, donde inclusive la pusieron, porque no solamente se afincaron en contra de esas manifestaciones culturales, sino también en contra de la religión. Y Celina era un ícono todavía lo es, de la santería por sus cánticos a la religión. ¿Qué termina ocurriendo ahí? Porque como se dice lo bueno, lo malo se tiene que decir lo bueno. Que como los tipos pusieron contra la pared, llevaron al paredón, a la rumba, al danzón, al cha-cha-cha, al son, a la guaracha, a la orquesta Casino de la Playa, bueno, no hubo espacio. Y yo creo que eso es algo importante. Hubo gente que no tenía otro remedio que irse, porque es que era imposible que pudiese seguir haciendo lo que hacía dentro de Cuba. Ejemplo, la Lupe. ¿Tú te imaginas que la revolución permitiera que la Lupe fuese la Lupe? Imposible. Imposible. Esa mujer que esté quitándose y tal, y bataqueando al pianista y todo, y haciendo el espectáculo que hacía. No podía, tenía que irse. Y luego está el otro tema, entonces, que como ocurrió lo que ocurrió en Cuba, donde se paró el desarrollo de esa música, entonces viene el fenómeno. La revolución cubana, la revolución castrista, al parar el desarrollo de sus ritmos tradicionales, termina de forma indirecta causando que en Nueva York se desarrolle el fenómeno de la salsa. Porque había un vacío. ¿Y qué fue lo que pasó? El primero que lo agarra es Tito Puente, que se agarra a todos los ritmos cubanos, hasta el punto de convertirse en el rey del mambo sin ser cubano, siendo el mambo un ritmo cubano. Eso es como que nosotros digamos, agarremos a un ecuatoriano, digamos que es el rey del joropo. ¿Te imaginas eso? Exacto, exactamente. Y el título se lo dieron en Cuba. Y pasa a ser, mira, Daniel, y qué importante eso, pasa a ser la isla de Puerto Rico la cuna o la cantera del material esencial para que esa operación tenga éxito, que es que haya cantantes, que haya ejecutantes en los instrumentos, porque Cuba había cortado el chorro. Cuba llegaban algunos cubanos a Nueva York, o algunos que llegaban incluso a Puerto Rico, eran contados con los dedos de las manos. Entonces, ¿de dónde ibas a sacar tú para el fenómeno del boom de los ritmos latinos en Nueva York, en los Estados Unidos, en los 60 y en los 70, material, si no tenías esa cantera activa? La tuvieron que buscar en Puerto Rico, porque obviamente, y en los barrios de Nueva York, en los hijos de puertorriqueños, en los barrios de Nueva York, porque obviamente un gringo no te iba a servir de elemento para esa operación, porque no tienen pues el son en las venas. Pero está el tema de que de la cantidad de artistas cubanos y de músicos cubanos que se fueron a 3 destinos principales, que creo que hay que nombrarlos, por supuesto los Estados Unidos, principalmente Nueva York, Puerto Rico y México, porque en México, que había una importante industria del cine y también de la música, es entonces México donde viene y se desarrolla lo que se había parado en Cuba, que era el bolero, desarrollo del bolero. El bolero, exacto. Entonces viene todo aquel fenómeno de todos esos cantantes cubanos y compositores cubanos radicados en México, componiéndole a artistas o artistas mexicanos haciendo composiciones para cubanos, como el caso de Agustín Lara, como el caso de luego Armando Manzanero y tantos otros más, de artistas mexicanos convirtiendo boleros a boleros rancheras, que fue el caso de Javier Solís. Claro. O sea, empezaste a ver un fenómeno que era una cosa que tú decías, oye, aquí pasa algo. O cosas como, por ejemplo, que un tipo como Justo Betancourt se vaya para Puerto Rico y monte una orquesta llamada La Borincuba. La Borincuba. Entonces, cuando tú ves fenómenos como esos, cuando ves toda esa situación y ves que tú pones, hablas de la salsa y el cubano de alguna manera se ofende porque dice, eso no es salsa, eso es son, eso es rumba, eso es tal. Bueno, porque lamentablemente dentro de Cuba el fenómeno se paró y entonces empezaron a inventar otras cosas para intentar ponérselo enfrente al fenómeno de la salsa, que fue el songo. Empezaron a permitir de forma ahí un poquito que se desarrollaran algunos conjuntos que luego derivaron en el jazz, donde los fundamentales eran Sandoval,
Valdés, y yo diría que esta gente del Iraquere, ¿no? Del Iraquere. Son los fundamentales allí. Del Latin Jazz. Del Latin Jazz. Pero, siempre hay un bendito pero. ¿Cuál es el gran problema que hay dentro de todo esto? Que 60 años después el agua se derramó. Entonces uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si a Barbarito Díaz se le hubiese permitido grabar boleros, no danzón, con una orquesta como Lavillos, de forma industrial? O que se le hubiese permitido grabar salsa, bolero salsa, como lo hicieron la gran mayoría de los artistas de la Sonora Matancera, que también se fue de la Sonora Matancera. ¿Qué hubiese pasado si Celina se va de Cuba y la firma la Fania? Por ejemplo. Sí, porque uno cuenta, Daniel, y nuevamente con los dedos de la mano, ¿sí?, los ejemplos de los que se fueron, pero es que los que se quedaron son infinitamente muchos más. Claro, y si con lo poco que salió de la isla, porque realmente es poco cuantitativamente, no me entro en calidades ni nada, porque ni uno es mejor que el otro, ni nada, cada quien con su estilo. Pero respecto a la cantidad de talentos que se quedaron en la isla, ese balance es el que hago hoy. O sea, tú te imaginas la potencia de los ritmos del Caribe expresados en Cuba que se hubiese generado a nivel mundial si Cuba hubiese tenido un sistema de libre tránsito de sus ciudadanos, no hubiese una tiranía, pues, donde otra pregunta que a mis amigos con los cuales estudié, aunque no me gradué en la escuela de historia, no les va a gustar porque son ucronías, diría el profesor. No, porque son anacronismos. No, ucronías, preguntas ucrónicas, me diría el profesor Tomás Estraca. ¿Existiría el Miami Sound Machine? Que fue una cosa rarísima. No existiría. Hubiese existido estos muchachos que hicieron Willy Chirino. Sí, pero ¿cómo que se llama el conjunto de guarachas que tenían ellos? No me acuerdo. Charanga 76. La Charanga 76. O sea, o sea, si hubiese dado eso, no, pero prueba de que los tipos mataron ese género. Es que búscate un sonero cubano de la categoría de los otros soneros que se han visto en el mismo periodo, que se haya quedado dentro de Cuba. Lamentablemente no. Lamentablemente para la música no. Oye, sería bueno que la salsa regresara a Cuba y que surja ahí un fenómeno y que la salsa se reimpulse, ¿verdad? Sería una cosa maravillosa. Eso sí sería una revolución positiva, ¿no? El famoso disco hay dos episodios que de alguna manera apuntaban en esa dirección, de congraciar otra vez ya el boom o lo que era la salsa propiamente en esa mistura, que no era solamente son cubanos ni los ritmos originarios del Caribe que derivaron o que empezaron en Cuba. Y esos dos episodios fueron el concierto de la Fania creo que es el 79 o el 80 de La Habana Jam. Buscaba eso, meter el boom en la isla y que bueno, como hacer un gesto además de reconocimiento de que de allí venían las inspiraciones. Y luego un poco más allá, muy criticado, el disco que grabó también en su visita Oscar de León a Cuba. No, se te olvida uno, mi favorito. ¿Cuál? El de Cheo Feliciano. Ajá. Cheo en Cuba, extraordinario. Pero bueno, se nos acabó. De esto voy a hablar. No podemos hacer ucronía. Pero no podemos hacer ucronía, pero te lo digo de una vez y te lo advierto. De esto vamos a hablar en la rocola de la vida de esta semana. Así que prepárense porque va a estar Va a estar en Spotify, va a estar en la rocola de la vida de esta semana. Voy a hablar precisamente de la música que mató el castrismo. Pero total, Daniel, que las víctimas del castrismo no están solamente en el campo de la política. No. El campo cultural expresa muchísimo. Cultural, deportivo. Oye, en la música, en la literatura, en la poesía, en el deporte, etcétera. Pero se nos acabó este programa. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.